Hola, hola. Bueno, pues a estas alturas del tiempo que llevamos de haber publicado el kilómetro 31, espero que algunos de ustedes ya la hayan escuchado. Pero en caso de que hayan personas que todavía no se hayan tomado un momento para escuchar el relato que he titulado Las semillas de Vane, la mamá de Jane, pues me gustaría contarles un poco de cómo surge la idea por si se les antoja o se animan a ir a Spotify o a YouTube o a cualquier reproductor de podcast que tengan. Y bueno, la idea surgió más o menos así. Generalmente cuando vemos a personas exitosas o generalmente cuando vemos a las personas que admiramos, pensamos que el camino que han tomado para llegar a donde están ha sido pues prácticamente a lo mejor rápido o un camino pues no sé, a veces ni siquiera nos interesamos en tener la curiosidad de ver cómo ha sido el camino que ha llevado a las personas que admiramos o a nuestros referentes a llegar a donde están. Y una de las cosas que he querido hacer con esta temporada, que además tiene una participación muy activa de unos seres vivos muy importantes en nuestro planeta, que son los árboles, pues quise hacer como un juego de relación entre cómo los árboles, pues al final debajo de la tierra por debajo de la superficie están todos conectados, ¿no? Entonces, para mí era hacer como un pequeño, con cada uno de los episodios, como un pequeño homenaje a las relaciones que nos ayudan a llegar a ese lugar al que soñamos llegar en algún momento, ¿no? Y Jane Goodall, pues es una persona, una científica muy importante que falleció recientemente. De hecho, nosotros estábamos terminando de hacer la postproducción del kilómetro 31 cuando nos enteramos del fallecimiento de Jane, ¿no? Pero bueno, era una persona que inspiraba y movilizaba a base de acciones y a base de una experiencia de vida increíble a muchísimas personas, ¿no? Y descubrí investigando una historia que me pareció eh, conmovedora y también inspiradora del momento en el que a ella le dan la oportunidad de hacer esta expedición al interior de la selva de Gombe y era muy jovencita. Entonces el gobierno de Reino Unido le negó el permiso porque, claro, en la década de los 60 pues no era habitual que mujeres solas viajaran a distancias tan remotas y sobre todo a continentes y a un entorno de vida salvaje que pues bueno, que no era para nada una cosa común. De hecho, la ciencia tampoco era un espacio común para las mujeres, ¿no? Y bueno, descubrí que Jane Goodall consiguió poder hacer el viaje y consiguió poder hacer la expedición porque hubo una persona muy importante que dijo, venga, pues si tú quieres ir a Tanzania y este es tu sueño y quieres hacerlo realidad y necesitas el permiso de tu mamá para poder hacerlo y aún mejor todavía el acompañamiento, pues cuenta conmigo, ¿no? Y bueno, en el kilómetro 31 no solamente cuento sobre este momento, sino que cuento sobre toda la infancia de Jane, sobre cómo Vane, que además era escritora, cultivó pues esa curiosidad en ella, esa iniciativa por hacer preguntas, yo qué sé, ¿no? Esta parte del amor extremo de a veces no hacer lo que uno quiere, sino dejar que la persona que está ahí creciendo y descubriendo el mundo, pues tenga pues su propio camino para descubrirlo. Por supuesto siempre con una dirección y por supuesto siempre con pues sí, con lo mejor que se puede, ¿no? Porque también yo creo que cuando se trata de educar y cuando se trata de ser ejemplo para otros, cada uno hace pues lo mejor que puede. Pero bueno, sí que es interesante tener este tipo de referencias en nuestros referentes que nos hacen pues encontrar un poco las pistas de cómo es que se hace para llegar a alcanzar los sueños que cada uno tiene, ¿no? Por supuesto a base de trabajo y por supuesto también a partir de la esperanza. Y entendiendo la esperanza no como un ente que vive muy lejos y que a lo mejor algún día nos llega, sino entendiendo la esperanza como esa frase que también compartí con ustedes de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Que dice que esperanza es creer en aquello que no podemos alcanzar. Entendiendo que a lo mejor, no sé, si nuestro sueño es hacer un podcast y que lo escuchen miles de personas, pues a lo mejor esas miles de personas no van a llegar de la noche a la mañana. Vamos a tener que hacer como un camino, pero lo que sí está a nuestro alcance a lo mejor puede ser sentarnos a escribir una vez por semana un guión
o a lo mejor si nuestro sueño es, no sé, ir a hacer un trabajo de investigación en la ciencia, en la selva de Tanzania, pues a lo mejor eso que suena muy lejos hoy requiere que empecemos a hacer ciertas acciones, como a lo mejor empezar a salir al parque que está cerca de nuestra casa para ver cómo se hace un método científico de a lo mejor aprender a ver bichitos o no sé, ¿no? La esperanza no es una cosa que vive lejos, que a lo mejor hoy no la podemos alcanzar, pero si empezamos a tomar pequeños pasitos que están a nuestro alcance, pues sí que se puede. Entonces, pues bueno, a mí me gusta investigar sobre cómo lo han hecho otros. Cómo es que ha sido que otros han conseguido lo que han querido. Y casi siempre, o no siempre, en todas las investigaciones que he hecho, pues por lo general hay una red de personas, que en este caso, en el caso del kilómetro 31, se trataba de una madre de familia, pero en el caso de próximos kilómetros se va a tratar de otras figuras que también pueden ser elementos claves en nuestro camino. Y bueno, esto se los cuento porque la próxima semana viene el kilómetro 32 y aunque lo bonito del podcast, que es lo que me gusta, que es una estrategia a largo plazo porque ya se queda ahí, el kilómetro 31 se va a quedar ahí si hay suerte por mucho tiempo más, para que cuando ustedes tengan sus búsquedas o cuando tengan ánimo puedan ir y escuchar. Me gusta pensar que llegamos a donde estamos gracias a todas las personas que nos acompañan en el camino, que nos impulsan y, muy importante, que creen en lo que hay en cada uno de nosotros. Así que el kilómetro 31 está disponible en cualquier reproductor de podcast. Tenemos un blog desde el cual compartimos contenido complementario y como desde el principio del proyecto, este proyecto se entiende como una cosa muy integral, así que también hicimos una playlist que acompaña este relato, el relato en el que Vane Morris, la mamá de Jane Goodall, le va sembrando pequeñas semillas que al final culminan en un relato que no solamente cuenta el viaje en Tanzania, sino que también tiene un juego muy divertido con una serie de cartas que nos imaginamos y la figura de un cartero. Pero bueno, ahí se los dejo. Espero que quienes lo hayan escuchado se lo hayan pasado bien y quienes no, que le den una oportunidad. Hasta aquí sería todo.